Aquí tienes 10 consejos para que tu exposición suene diferente. Vamos a hablar de comunicación no verbal, vamos a hablar de tono de voz y también de ejemplos concisos y prácticos para diferenciarte en alguno de los puntos del discurso que creo que se cuidan bastante poco. Así que vamos a empezar. Primero, hemos de pensar que el tribunal va a estar harto, y es algo que no te suma, en ver gente nerviosa, en ver gente que no sabe transmitir el mensaje o por lo que sea no ha practicado lo suficiente y se le nota esa falta de práctica. Así que aunque estés nervioso y estés nerviosa, que eso es algo que no puedes controlar, al menos practica para no parecer tremendamente nerviosa y que tu mensaje se pierda por el camino. Por ende, tiene que haber pausas en tu discurso. Un discurso en el que hay ausencia de pausas, en el que estás continuamente trastabillado, una idea detrás de otra, una idea detrás de otra, sin ningún silencio, no llega de igual manera que si cuidas el mensaje y cuidas esas actividades y esas propuestas ganadoras, creas ese pedestal frente a los silencios. Así que cuidado con este aspecto. El segundo consejo es que aunque estés nervioso, oblígate a la hora de practicar en ese contacto visual. Que haya contacto visual, y el otro día pasó con un opositor que me pasó una práctica que se había grabado y está genial que practiquéis de esa manera, pero en esa práctica no miréis continuamente a la cámara, intentar hacerlo real y ya empezamos con las reglas del juego de si va a haber 5 miembros del tribunal, repartir ese contacto visual. Porque de nuevo es un detalle implícito que va a sonar, vas a demostrar al tribunal que tienes esa seguridad, tu mensaje va a llegar más y se van a fijar en lo interesante, que es el mensaje, que son las actividades, que son las propuestas y no en tu nervio continuo. Tercer aspecto, mala gestión del lenguaje corporal. Muchos opositores están tremendamente nerviosos y esto se ve en la mala gestión del cuerpo. A nivel de postura cerrada. Me siento en una mesa y eso no es una actitud para tener frente a un tribunal y con tan poco tiempo que te estás jugando tanto. Tengo un, un bolígrafo continuamente y lo estoy pulsando. De nuevo, ruido en mi mensaje y se van a distraer. Estoy continuamente moviéndome en triángulos, en cuadrados, de un lado a otro, y se pierde la esencia de lo que quiero transmitir. Así que todo esto tenlo en cuenta y practícalo y mírate tus puntos débiles. Apúntatelos, práctica deliberada. En la siguiente exposición intenta mejorarlo. Y aquí entraría el cuarto punto. No caigas en un tono de voz plano y en una cara o en una actitud triste o sin ganas, porque de nuevo eso se contagia. Si tienes y detectas que en 15 minutos, en 30 minutos, tu tono se va a algo plano y continuamente dices las actividades así, pasas a la evaluación, pues de nuevo, no es algo que va a llegar potente al tribunal y lo que buscamos es impactar. No te pido que cambies la naturaleza de tu mensaje y la naturaleza de tu comunicación, pero sí que entiendas que necesitas jugar con el volumen, que a la hora de acabar y proyectar alguna actividad o alguna cita potente, pues puedas cambiar ese volumen e ir hacia un agudo. Intentar también que se vea esas sonrisas, no en la cara, que puede ser quizás si no te sale natural, pero sí en los ojos, que se te vea la pasión, que se te vea dónde pones el foco, que es en los mensajes, en las actividades, en los minutos que tienes para persuadir al tribunal y que te escoja como compañero de profesión. Pues todo esto se tiene que ver. Así que cuídalo y cuando te grabes no caigas en estos problemas que le van, como digo, a añadir densidad y ruido a tu mensaje. Por cierto, hoy tenemos clase en el curso de exposición, en el curso de exposición de la unidad didáctica y de la programación. Es ese mini curso que si ya tienes la unidad didáctica hecha, estoy seguro que te va a aportar mucho, se quedan todas las clases grabadas y además tienes mi defensa completa analizada con hilo conductor, con metáforas en toda la primera parte y también ese hilo conductor aplicado en cada una de las unidades didácticas. Es una exposición de unos 40 minutos que te va a dar muchas ideas, tienes el guión editable, vamos contestando las dudas semana a semana que puedes dejar el documento si no puedes venir a las clases en directo y lo más interesante, cada semana de aquí al examen vamos a hacer una clase en directo. Tienes diferentes módulos de gestión del tiempo, de pizarra, de cómo crear el guión, clase de metáforas, clase de hilos conductores, cómo utilizar la acción dramática para cuidar el mensaje, el guión editable con ejemplos de introducciones, conclusiones, reflexiones ganadoras en los puntos más que más puedes impactar, como puede ser evaluación, atención a la diversidad, desarrollo de las sesiones. Tienes muchos ejemplos para que en definitiva tu mensaje llegue y creo que por el precio que está merece mucho la pena. Así que échale un vistazo y si no te puedes venir a la clase de hoy, se queda grabada y te empiezas a ver las distintas clases. Es más económico que el de elaboración
redacción y exposición de la unidad didáctica, porque este solo se centra en exposición. Así que échale un vistazo, que está en el comentario fijado. Bien, no quiero que tampoco caigas, y esto ya que lo estás escuchando, intenta comprometerte en la triada negativa que te va a restar nota, definitivamente. ¿Cuál es esta triada? Si decía que la triada más importante para llegar con energía al día del examen son los descansos, es la buena alimentación y es el intentar moverse y cuidar tu cerebro, pues la triada negativa de cara a la comunicación es que no puedes decirle al tribunal que estás nervioso, no puedes empezar quejándote o durante el discurso quejándote en cuanto a ratio, en cuanto a que la oposición es subjetiva, en cuanto a que es muy difícil cambiar porque las familias no ayudan, tienes que ser parte del cambio y no se te tiene que notar que quieras que acabe. Hay muchos opositores que entran y quieren hacerlo rápido, se trastabillean, empiezan a hablar, empiezan a explicar el discurso sin dejar pausas y se nota mucho por su lenguaje, por su comunicación no verbal que quieren acabar cuanto antes. Y esto el tribunal también lo ve y dice, venga, pues quieres acabar, yo me fijo en el siguiente opositor que sí que quiere en este tiempo que tiene darme su mejor versión. Así que cuidado con ese aspecto. El sexto punto que has de cuidar, y es de los últimos puntos en cuanto a comunicación no verbal, y ya nos metemos en propuesta práctica, es el tema de la mala dicción. Os lo he dicho en otros vídeos, cuando expongamos la unidad didáctica no puede ser la primera exposición del día. Los músculos de la lengua, los músculos de la cara tienen que estar fluidos, tienen que estar preparados para comunicar y para que se te entienda. También cuida el volumen, no puedes hablar muy bajito ni puedes hablar demasiado alto, tienes que encontrar un volumen que encaje con tu personalidad y aquí interesante la dicción, es decir, vocalizar. El otro día le vi que lo he probado en varias ocasiones desde que lo he visto para hacer webinars y para hacer algún podcast, un ejercicio para mejorar la dicción y que hacen muchos presentadores de televisión, que consiste en ponerse el boli entre los dientes y empezar a hacer una cuenta regresiva de desde 23 hasta 1 solo a través de números impares. Sería algo así como 23, 21, 19, 17, así hasta el 1. Y cuando te quitas el boli verás que es como en el gimnasio cuando te pones mucho peso y luego te toca hacer dominadas sin peso que vuelas, o cuando vas a correr y tienes lastre y te quitan el lastre y corres, pues vuelas. Es lo mismo, es un ejercicio para preparar la lengua, para preparar los músculos de la cara y lo podéis probar. Pero importante, esto sería una red flag de comunicación, la primera vez que expones no puede ser la que está frente al tribunal. Ese día tienes que exponer al menos 15-20 minutos antes para que tu mensaje llegue y no te trastabilles. El octavo consejo es a nivel de estructura, de explicación de las sesiones. Ya sabéis que el corpus, a la hora de defender la unidad didáctica, lo que se tiene que llevar más o menos 3/4 partes del tiempo tiene que ser la metodología, el desarrollo de tu unidad didáctica en cuanto a sesiones, actividades, evaluación y atención a la diversidad. Bien, entonces, hemos de entender nuestras bonanzas y nuestras debilidades en esta unidad didáctica. Si tengo una unidad didáctica de 30 sesiones, no puedo explicar todas las sesiones. En ese caso, tendré que explicar las sesiones por conjunto. Es decir, de la sesión número 1 hasta la 5 me voy a centrar en este trabajo de investigación donde voy a fomentar la autonomía. En las siguientes sesiones nos vamos a centrar en estas 4 estructuras cooperativas. Además, en la sesión 7 destaco esta dinámica metacognitiva que nos va a ayudar a recordar lo trabajado en la sesión anterior. Quiero demostraros en la sesión número 8 que voy a llevar un producto final competencial y sí que os lo quiero explicar en detenimiento. Y por último, el producto o la actividad de evaluación que destaca en relación al resto de actividades, os la quiero explicar en detenimiento y ya introducirte ahí. Claro, en ese sentido, si tienes una unidad didáctica con muchas sesiones, no te puedes parar en todas. Otra cosa sería que tienes una unidad didáctica con 6-7 sesiones, yo sí que explicaría cada sesión en 2 o 3 líneas, es decir, en 30 segundos, en 45 segundos, y me detendría en las actividades más relevantes. Esto, practicarlo mucho. Pero de nuevo, si tengo 15 minutos, si tengo 30 minutos, si tengo 45 minutos, el tiempo que tenga, se tiene que ir mínimo el 70% en metodología, desarrollo de sesiones, actividades, obviamente, evaluación y atención a la diversidad. Así que eso lo hemos de practicar muy a conciencia para no cometer un error que cometen muchos opositores, que prácticamente en la unidad didáctica
lo encauzan muy bien a nivel legislativo, a nivel de evidencia, a nivel de explicación de metodologías, pero el tribunal lo que quiere es llevarse a actividades, es propuesta práctica, así que vamos a cuidarlo. El consejo número 9 para que tu discurso llegue es que también hagas alusión a esos elementos transversales, a ese fomento de la lectura y a esa expresión oral. ¿De qué manera trabajas la expresión oral? ¿Con qué dinámicas? ¿Dónde tu alumnado va a descargar su cerebro? ¿Va a haber alguna buena estrategia de aprendizaje en cuanto a evocación? ¿Dónde se va a producir un debate? Cuando se produzca esa coevaluación, ¿de qué manera se van a dar el feedback? En definitiva, que se vea y de forma explícita, independientemente de etapa, especialidad, cómo fomentas esa expresión oral, Y ya como colofón, para finalizar este vídeo y también la propia exposición, cuida mucho el final, cuida mucho la conclusión. Es muy importante que no acabes y parezca que ya está. En esta unidad didáctica he querido manifestar la importancia del pensamiento crítico y la educación digital para abordar un mundo cada vez más complejo e incierto. Destaco lo principal que quiero trabajar. Esto es un ejemplo. Ahora meto una cita, siguiendo las palabras de Ángel, mi tutor de prácticas, que nos comentaba que con demasiada frecuencia les damos a los niños respuestas para recordar en lugar de problemas para resolver. ¿Habéis visto? En primera instancia no hago una conclusión genérica. Destaco lo principal que he trabajado en mi unidad. Segundo, meto una cita que tiene que ver, en este caso, con la experiencia. Y meto la cita de Ángel, mi tutor de prácticas, que en la introducción seguramente también habría hablado de Ángel. Y por último, acabo. La vida es incertidumbre constante y el pensamiento crítico es el vehículo más poderoso que permite a nuestros estudiantes construir un mundo mejor y más justo, al brindarles las herramientas para cuestionar, analizar y evaluar. Estamos cultivando una generación de jóvenes capaces de transformar su entorno y contribuir positivamente a la sociedad. Muchas gracias. Es una conclusión con sentido. No cualquier conclusión vale. No contar una historia por meterla vale. No hablar de pensamiento crítico si no he trabajado ninguna actividad, si no he fomentado mediante autoevaluación ese pensamiento crítico, vale. Así que vamos a trabajar desde nuestra identidad docente para una introducción y una conclusión potente, introducir las citas que tengan que ver hacia dónde voy, y estoy seguro que vais a hacer un buen papel. Repasar estos 10 consejos, porque si los aplicamos vamos a sonar diferentes y, como siempre buscamos, disfrutar de la exposición y ser recordado. Si quieres una ayudita extra en cuanto a inspiración, en cuanto a metáforas y los conductores, acción dramática, introducciones, finales impactantes, cómo llevar a cabo el hilo conductor, etcétera, etcétera, ya sabes que tienes mi formación y, como siempre, nos vemos mañana. Un abrazo.